Hoy hablaremos de cómo estructurar una secuencia didáctica en ciencias. Vamos a tomar como modelo el trabajo propuesto por Sánchez Blanco y Valcárcel Pérez. Estos dos investigadores proponen que para armar una secuencia didáctica en ciencias tenemos que seguir más o menos este camino. Por un lado vamos a hacer un análisis didáctico, un análisis científico que nos va a ayudar a contestar ¿qué quiero enseñar? Por otro lado vamos a tener un análisis didáctico que nos va a ir contestando a quién le quiero enseñar. ¿Para qué? En conjunto, estos dos análisis. El primero, el análisis científico, que me responde a qué quiero enseñar, y el análisis didáctico, que responde a quién le voy a enseñar, establezcamos una serie de objetivos de enseñanza, que ya finalmente nos lleva a qué queremos en conjunto enseñar, qué debería de enseñar, a quién se lo voy a enseñar y qué queremos enseñar. Finalmente, ya establecidos estos objetivos de enseñanza, estos objetivos didácticos, vamos a establecer una estrategia de enseñanza. Esta estrategia va a intentar contestar la pregunta ¿cómo lo voy a enseñar? Y finalmente, vamos a intentar llegar a una evaluación. La evaluación nos va a ayudar a contestar, ¿lo enseñamos bien? ¿Fue la secuencia o la estrategia que diseñamos? ¿Fue la correcta? ¿Nuestros chicos están aprendiendo lo que queríamos que aprendieran? Y entonces este camino, digamos que es lo que estos investigadores proponen para armar una secuencia didáctica. Fíjense cómo a la par está tanto el análisis científico como el análisis didáctico. No podemos decir que uno tiene mayor peso que otro. Sin embargo, estos dos análisis ya nos van a ayudar a armar nuestros objetivos didácticos u objetivos de enseñanza, para después establecer una estrategia y finalmente evaluar si hemos visto que esa estrategia es la correcta o no. Ahorita vamos a hablar sobre el análisis científico. El análisis científico va a estar influenciado por dos aspectos. Uno es el dominio del tema por parte del maestro. Por ejemplo, en el caso de maestros de secundaria, pues muchos de ellos son o ingenieros o físicos que están dando clase, pero otros pueden ser maestros de la normal y entonces el dominio del tema es distinto. Y el otro es el contenido, la naturaleza del contenido. Los contenidos de biología suelen ser más sencillos para los maestros que los contenidos de física. Este análisis científico, recuerden que está intentando contestar la pregunta ¿qué debo enseñar? Y para poder contestar esa pregunta, el camino que vamos a seguir es el siguiente. Primero tenemos que hacer una fuerte revisión bibliográfica del tema. Vamos a investigar del tema. Esta revisión bibliográfica del tema que quiero enseñar me va a permitir sacar cuáles son los conceptos clave. ¿Cuáles son aquellos aspectos del tema que quiero enseñar que son vitales? Que no, o sí tengo que verlos. La segunda cosa que me puede ayudar a hacer el análisis científico es buscar un mapa conceptual. Un mapa conceptual de tema que me permite establecer los tipos de relaciones que hay entre estos conceptos clave. Entonces, el mapa conceptual sirve muchísimo para establecer relaciones.
Ya que sé cuáles son los conceptos clave del tema que tengo que enseñar y el tipo de relaciones que existen en estos conceptos clave, voy a poder definir cuáles son las habilidades científicas que mi alumno necesita para poder entenderlos. Entonces voy a definir las habilidades científicas. Necesito que mi alumno aprenda a comparar, por ejemplo, entre la piel de los mamíferos y la piel de los reptiles. Entonces voy a tener que enseñarle tal vez tablas de doble entrada o a registrar los datos de algún experimento. Entonces tengo que identificar estas habilidades científicas que debo de enseñar. Finalmente, como último punto del análisis científico, tenemos que identificar estas actitudes científicas que queremos, estas cuestiones como el trabajo en equipo, el aprender a respetar turnos. Entonces vamos a identificar lo que nosotros le llamamos las actitudes científicas. Entonces, en conjunto, estos 4 pasos me van a poder ayudar a hacer el análisis científico. ¿Qué quiero enseñar? Identificar conceptos clave, establecer relaciones y buscar qué habilidades y actitudes científicas necesito desarrollar en mi alumno. Ahora hablaremos del análisis didáctico. Recuerden que el análisis didáctico responde a la pregunta ¿a quién le voy a enseñar? El análisis didáctico va a definir las condiciones en las cuales se va a dar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este análisis didáctico vamos a tomar en cuenta 5 aspectos importantes. Primera es la capacidad cognitiva del alumno. ¿No? ¿Cuál es la capacidad cognitiva de mis alumnos? ¿En qué estado de desarrollo están? ¿Son niños de preescolar? ¿Son niños de secundaria? ¿Son niños que están escribiendo? ¿Son niños que ya dominan la lengua escrita? Etcétera. Eso es importante establecer este punto de con qué niños estamos trabajando. El segundo es conocer las ideas previas. ¿Qué piensan mis niños sobre el tema? De acuerdo a su edad o sobre todo de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la idea que tienen mis alumnos sobre el tema que queremos desarrollar? En tercer punto, vamos a estar trabajando con los hábitos de estudio o de trabajo. Estas condiciones que se establecen con el análisis didáctico, estas condiciones de enseñanza y aprendizaje, pues se van a ver muy influenciadas por los hábitos de trabajo. Mis alumnos saben, por ejemplo, trabajar de manera indagatoria, o mis alumnos nunca han visitado un laboratorio, están acostumbrados a que el maestro solo les hable sobre el tema, es decir, solo reciben información, o ya son chicos que son capaces de comparar información de 2 o 3 fuentes bibliográficas, etc. ¿Cuáles son los hábitos de trabajo de mi grupo? Después estaremos trabajando sobre la estructura y los recursos de la escuela, ¿no? Me puedo encontrar secuencias didácticas hermosas donde se necesita un microscopio, pero ¿qué tal si en la escuela no tengo microscopio? ¿Qué tal si la escuela no cuenta con un laboratorio? ¿Qué tal si la escuela no cuenta con unos recursos para, por ejemplo, hacer experimentos que tengan un costo grande? Analizar, digamos, lo que se tiene en la escuela me va a ayudar mucho a establecer el análisis didáctico, las condiciones en las cuales voy a estar dando el tema que me interesa abordar. Y finalmente, y muy muy importante, la metodología del trabajo.
Aquí vamos a estar hablando sobre cuáles son las estrategias didácticas que sigue la escuela donde trabajo, qué teorías sobre el aprendizaje o sobre el desarrollo del conocimiento conozco y sigo, que van a definir finalmente cómo vamos a enseñar esto, ¿no? Pero tomando en cuenta estos 5 aspectos, la capacidad cognitiva de mis alumnos, el conocimiento de sus ideas previas, los hábitos de trabajo, los recursos que tiene la escuela y la metodología de trabajo que el maestro conoce o domina, esto me va a ayudar a definir cómo lo voy a enseñar, ¿no? Cómo queremos enseñar algún tema de ciencias. Para trabajar con los objetivos de enseñanza, ya nos va a dar, digamos, como la ruta por donde queremos trabajar, pues tenemos que tomar en cuenta el análisis científico y, obvio, el análisis didáctico. Los objetivos de enseñanza ya es enfocar un poco más lo que queremos enseñar y a quién queremos enseñar. Para establecerlos es muy importante tomar en cuenta el grado y pues ya los objetivos que se tienen a nivel gubernamental o de la SEP, es decir, cuáles son los programas de estudio que ya se tienen. Los objetivos de enseñanza nos van a llevar a intentar contestar por dónde empiezo a enseñar y hacia dónde quiero ir, sobre todo, hacia dónde quiero llevar en términos de conocimiento y de habilidades a mis alumnos. Entonces, tomaremos el análisis científico, el análisis didáctico, tomamos en cuenta el grado, el grado escolar de los niños, los programas de estudio que se cuentan, y finalmente llevamos a qué conocimiento voy a favorecer. Tengo que identificar, por ejemplo, qué es lo que va a ser más difícil para entender para mis alumnos y establecerlos como un objetivo de enseñanza, para finalmente tener muy claro a dónde quiero llegar. Y bueno, la recomendación es no hacerlos muy generales, no que sean muy generales, tipo, el alumno aprenderá la importancia de las plantas. Súper ambiguo, muy grande. Pero tampoco lo voy a súper fragmentar, como el alumno aprenderá que las plantas se reproducen de manera sexual y asexual, ¿no? Tampoco tan fragmentado. Entonces vamos a intentar encontrar este punto medio entre objetivos muy generales y objetivos demasiado fragmentados. Los objetivos muy fragmentados evitan que tengamos como un aspecto global de toda la secuencia didáctica y objetivos muy generales hacen que se pierda uno, ¿no? O sea, es un mundo del todo y del nada. Para la estrategia que vamos a seguir, para la estrategia de enseñanza que vamos a seguir, es importante tomar en cuenta cuatro aspectos. El primero tiene que ver con cuál va a ser mi metodología de trabajo. Es decir, cuál va a ser el rol del maestro y cuál va a ser el rol del alumno. Y también, pues, todas las teorías de aprendizaje y de desarrollo que conozca el maestro. ¿Y cuál va a ser la metodología que va a seguir? ¿Quiere seguir una metodología constructivista? ¿Quiere seguir una metodología basada en problemas? Etcétera. Ese tipo de metodología
pues va a definir la estrategia que nosotros vamos a seguir en la enseñanza del contenido que hemos definido. El siguiente punto a trabajar es la secuencia. Ya que tengo el tema, ya que tengo cómo lo quiero dar, ¿cuál es la secuencia lógica de las clases? ¿Cuál es la secuencia lógica de estas sesiones de trabajo? Esta secuencia se puede basar muchísimo en este mapa de relaciones que hicimos en el análisis científico. Entonces aquí puedo utilizar el mapa conceptual para ayudarme a seguir la lógica de ese tema. También podemos hacer, ya que tenemos la metodología y la secuencia, tenemos que definir las actividades. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar en cada una de las sesiones? Y esas actividades, la idea es responder la siguiente pregunta, que es una pregunta muy operativa. ¿Para qué quiero que hagan eso mis estudiantes? Entonces, muchas veces los maestros, cuando están enseñando ciencia, por ejemplo, ven experimentos muy interesantes y los quieren meter en su secuencia. Pero, ¿para qué quiero que hagan esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa actividad? ¿Me sirve para seguir la lógica de la secuencia de clases? ¿Me sirve para que mi alumno entienda mejor el concepto que queremos trabajar? ¿Me sirve esta actividad para que él desarrolle, por ejemplo, un experimento que está poniendo en práctica para comprobar una idea que salió del salón? Entonces, ¿para qué quiero que hagan eso? Si el para qué es dudoso, esa actividad no hay que llevarla a cabo. Y finalmente hay que definir los materiales. Y hablo en materiales, tanto los materiales de laboratorio que se utilizan, como cuál va a ser, cómo vamos a trabajar, por ejemplo, el cuaderno del salón, que va a servir una especie como de bitácora, ¿no? Si estamos en este proceso indagatorio, el cuaderno se vuelve la bitácora donde se registran los resultados de los experimentos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cada cuándo lo vamos a llenar? ¿Va a haber alguna serie de formatos que vamos a llenar? Entonces, estos 4 aspectos me van a dar la estrategia de trabajo, teniendo muy definida cuál va a ser el método que voy a seguir, la secuencia de actividades que me llevan a la lógica que hay detrás de esos conceptos, defino las actividades que tengan un objetivo muy claro y finalmente hago un listado de los materiales que voy a utilizar. Y por materiales estoy hablando tanto los de laboratorio como el cuaderno, por ejemplo, o los libros que se utilizan para darle forma o sustento a las ideas que estamos trabajando. Y llegamos a la parte de la evaluación. Aquí es importante preguntarnos qué, cómo, cuándo y a quién evaluar. Estamos como maestros muy acostumbrados a evaluar solo al alumno, pero ya es momento que empecemos a evaluar nuestra estrategia didáctica, nuestra secuencia. ¿Funcionó? ¿Logramos que nuestros chicos abordaran el tema como teníamos intención? ¿Se lograron los objetivos didácticos? Eso es importante. Entonces, la evaluación debe de ser de carácter formativo. Es decir, siempre debe de haber una retroalimentación con el alumno. ¿Por qué obtuviste esta nota? ¿Por qué creo que te faltó esto? ¿Por qué creo que no llegamos a lo que teníamos que llegar? Cuando un maestro nada más le pone esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, y el chico no sabe por qué, la evaluación es declarativa y no formativa. La evaluación debe estar dentro de este proceso didáctico y tenemos que utilizarla como un paso más para seguir enseñando. Algo importante es compartirla con el alumno. No nada más que al chico o al alumno le quede
claro por qué obtuvo la nota que obtuvo, sino que sepa desde un principio qué es lo que el maestro espera de él, a qué objetivos se van a llegar. Y entonces es más fácil que el chico, al ver la retroalimentación, diga, ah, es verdad, faltó esto o faltó esto otro. Cuando tú compartes tu evaluación con el alumno, es importante señalar qué avance tuvo, ¿no? A veces nos centramos en la evaluación en lo que no hizo bien. Esto no lo contestó bien, no llegó a este objetivo, pero es muy importante saber qué sí hizo bien, qué logró. ¿Cuáles fueron los logros que sí obtuvo tu alumno? ¿Cuál fue el avance? Entonces, si el chico puede ver lo que tuvo, lo que él sabía antes y lo que ha aprendido hasta ahora, es mucho más enriquecedor que solo obtener, ay, estuviste bien, tienes 10, ¿no? ¿Qué tanto aprendí? ¿No? Es muy interesante ver cómo el chico se motiva más en ver todo lo que ha aprendido a estar viendo en lo que le hace falta. Algo importante es ¿cuándo voy a evaluar? Siempre hacer evaluaciones finales, perdemos mucho si se logró o no se logró el objetivo y perdemos en el camino. Es por eso de ir haciendo evaluaciones más segmentadas me permite establecer si el chico está llegando al objetivo o no. Entonces podemos hacer evaluaciones más en tiempos más cortos del tiempo, más cortos en tiempo. En momentos más cortos para ver que el chico está avanzando como queremos que avance. Y una pregunta importante es, ¿a quién estamos evaluando? Entonces, obvio vamos a evaluar a nuestros alumnos, pero también tenemos que evaluar la secuencia. Entonces, evaluarla. ¿Funcionó? ¿La estrategia que yo dije que iba a seguir es la correcta? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? ¿Qué cosas voy a seguir? Si volviera a hacer esto, ¿qué cosas vuelvo a hacer iguales y cuáles tengo que cambiar? Entonces, la evaluación, si bien está dirigida al alumno, también tenemos que evaluar nuestro trabajo como docente, nuestro trabajo al momento de pensar la secuencia y ver qué funciona y qué no funciona. Y muy importante, centrarnos también en los logros de los alumnos, para que él vea cómo sí va aprendiendo, cómo va avanzando y que tenga muy claro qué fue lo que le hizo falta. Entonces, si nosotros cambiamos ese pequeño chip en ver la evaluación de manera distinta, la incluimos dentro del proceso de indagación y entonces se vuelve muy enriquecedora.